10 campanadas resonaron en la casa antigua del barrio de Lavapiés, como una sentencia. A mis 58 años, sigo congelándome por dentro cada vez que el reloj de péndulo en la sala marca la misma hora. A esa hora todo comienza. Y todo dentro de mí se detiene. Estaba sentada en el sofá, entrelazando hilos de lana con manos torpes. Ya no tejía por placer, sino por rutina. Frente a mí, Ramón, mi esposo desde hace más de 30 años, pasaba las páginas del periódico con esa precisión irritante que solo los viejos funcionarios conservan. Su bigote perfectamente recortado y su camisa bien planchada no dejaban espacio para el afecto. Todo en él olía a control. Inés, dijo de repente, sin apartar los ojos del papel. Me sobresalté. Sabía lo que significaba. Sin necesidad de palabras. Era una orden muda, construida sobre años de rutinas inquebrantables. Él se levantó sin prisa y subió las escaleras hacia el dormitorio. Me quedé allí unos segundos más, las manos apretadas sobre el regazo, y luego, como cada noche, lo seguí. Subí como quien sube al patíbulo. Aquello que ocurría en la habitación ya no era amor, ni siquiera deseo. Era un acto de propiedad, como regar una planta marchita solo para mantenerla en su sitio. Desde la menopausia, mi cuerpo ya no respondía como antes. Pero jamás se lo dije. Porque para Ramón, yo era parte del mobiliario, útil, obediente, disponible. Aunque alguna vez murmurara, me duele, él nunca detenía sus movimientos metódicos. Y si me escuchaba, lo ignoraba. Yo contaba las manchas en el techo mientras el peso del deber me cubría. 1, 2, 3, cuando llegaba a la número 14, solía terminar. Luego él roncaba. Y yo me levantaba en silencio. El baño olía a humedad y azulejos fríos. Me miraba al espejo y apenas me reconocía. La mujer de rostro ojeroso y mirada vacía no era la enfermera que había sido, ni la joven que reía en los veranos gaditanos con faldas vaporosas. Mi reflejo era el de una desconocida que sobrevivía. No vivía. Bajo la ducha, frotaba mi piel con fuerza, como si pudiera arrancarme la culpa. Me dolía más el alma que el cuerpo. Y sin embargo, no podía dejar de llorar. El vapor empañaba el espejo, y pensé, si tan solo pudiera borrarme como este reflejo. Al regresar al salón, vi una caja olvidada al fondo de la estantería. Me senté en el suelo, entre los cojines viejos, y la abrí. Dentro, entre cartas amarillentas y una fotografía en blanco y negro, encontré algo que no veía desde hace más de 2 décadas, una nota firmada por Julián, un antiguo paciente. Gracias, Inés. Usted me devolvió la vida. Nunca lo olvidaré. Julián. El periodista con el brazo roto, que pasó semanas sin hablar tras el accidente. Yo le hablaba cada mañana. Le contaba del mundo, de mi vida, de mis miedos. Él no respondía. Hasta que un día lo hizo. Sonrió. Y lloró. El papel temblaba entre mis dedos. Impulsivamente, lo busqué en internet. Y ahí estaba, Julián Morales, es reportero, ahora dueño de una pequeña librería en el centro de Sevilla, cerca de la Plaza del Salvador. Vi su foto, el cabello encanecido, los ojos aún dulces. Y una sonrisa que reconocería incluso en la niebla. Sentí un calor en el pecho. No era deseo. Era algo parecido a un latido olvidado. Al día siguiente, mentí. Por primera vez en años. Le dije a Ramón que asistiría a una charla de mujeres mayores en el centro cívico. Pero en lugar de eso, tomé un tren hacia Sevilla. Me sentí culpable, sí. Como si estuviera a punto de cometer un crimen. Pero también libre. Por primera vez en mucho tiempo. El tren avanzaba, y con él, mi respiración se aligeraba. Al llegar, el sol andaluz bañaba las calles empedradas.
La librería era modesta, de madera clara y ventanas abiertas. Entré. Y lo vi. Julián estaba organizando libros en el mostrador. Inés. Susurró al verme, con la voz quebrada. Sí, logré decir antes de que mis ojos se llenaran de lágrimas. 20 años después, alguien me volvía a ver de verdad. Cuando salí de la librería con Julián, el sol de mediodía caía como una caricia sobre los hombros. Caminábamos por las calles estrechas del casco antiguo de Sevilla, con los naranjos perfumando el aire y el rumor lejano de guitarras callejeras deslizándose entre las paredes blancas. Aquel paseo no tenía destino. O quizás sí, el de recuperar una parte de mí que creía muerta. Me había puesto un vestido azul claro, sencillo pero con vuelo. De esos que apenas usaba en Madrid porque Ramón los consideraba poco apropiados para una mujer de mi edad. Llevaba sandalias de cuero suaves, y un pequeño pañuelo de seda atado al cuello. Me sentía ligera, casi etérea. Como si por debajo de cada prenda se escondiera una mujer que empezaba a florecer de nuevo. Julián me escuchaba con atención. Le conté, sin demasiados detalles, que mi matrimonio era como un cuarto sin ventanas. Que la noche ya no traía descanso, sino miedo. Él no me interrumpía. Solo asentía, y a veces, cuando algo especialmente triste se escapaba de mi voz, colocaba su mano suavemente sobre la mía por un segundo. Su tacto no era posesivo, sino cálido, como una toalla tibia sobre la piel húmeda. Nos sentamos en una terraza frente al río Guadalquivir. Pedimos café y una copa de vino dulce. Me atreví a reír. Por cosas simples, una paloma torpe, un camarero distraído, un comentario sobre los turistas quemados por el sol. Julián hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía escogida con cuidado. Me gustaba eso. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Nunca te casaste? Tuve a alguien, hace años, dijo, bajando la mirada. Pero me di cuenta tarde de que no era amor. Solo miedo a estar solo. Guardamos silencio. A veces las confesiones no necesitan respuestas, solo compañía. Ya en la estación, antes de despedirnos, me entregó una hoja doblada. Su letra firme aún la reconocía. Cuando quieras escapar de verdad, Sevilla puede ser tu refugio. Aquí hay una habitación para ti. No te pido nada. Solo que vivas. Lo abracé. Su camisa olía a jabón artesanal y papel viejo. No era un perfume excitante, pero sí uno que me hacía sentir segura. Como una infancia sin amenazas. Esa noche, al llegar a casa, Ramón estaba viendo televisión. Ni preguntó cómo me había ido en el seminario. Fui directamente a la ducha. Mientras el agua caliente resbalaba por mi espalda, pasé los dedos por mis hombros, por mi cuello, por mis tobillos. Cerré los ojos y me imaginé las manos de Julián haciéndolo. No con deseo animal, sino con adoración. Y por primera vez, me estremecí no de miedo, sino de placer silencioso. Me puse una bata blanca, ligera, que me envolvía como una segunda piel. Caminé descalza por el pasillo oscuro, sintiendo la madera fría bajo los pies. En el espejo del pasillo me miré de reojo. Algo había cambiado. Mis labios tenían color. Mis mejillas, un tenue rubor. No había maquillaje. Era algo interno. Al entrar en la habitación, Ramón levantó la vista. Como cada noche, esperaba mi acercamiento. Me detuve al borde de la cama. Esta noche no, dije con voz firme. Él frunció el ceño. ¿Qué tonterías estás diciendo? Estoy cansada. No me toques. No soy un mueble, agregué, temblando por dentro. El silencio fue denso. Ramón se dio vuelta sin más y apagó la lámpara. Pero yo sabía que esto era solo el principio. Al día siguiente,
encontré una pequeña maleta en el trastero. Empecé a guardar cosas simples, una blusa blanca, una falda de lino, mis libros favoritos. No sabía cuándo me iría, pero sabía que pronto lo haría. Tenía que estar lista. Esa tarde, en el supermercado, sentí una mirada sobre mí. Me giré y vi a un joven que me sonrió. Tendría unos 25 años. Bajé la mirada, sonrojada, y seguí caminando. Pero en mi interior, una chispa se encendió. Me sentí, mujer. Esa noche, mientras preparaba la cena, llevé un vestido rojo oscuro, sencillo, pero que se ajustaba ligeramente a mi cintura. Ramón no dijo nada. Pero lo notó. Lo vi en sus ojos. Mientras cenábamos, puse una vela en la mesa. No por él. Por mí. El reloj volvió a marcar las 10. Pero esta vez no fue un cuchillo en mi pecho. Fue un eco distante, como si no me perteneciera. Sentada en la cama, con una bata ligera que apenas cubría mis hombros, me negué a moverme. Ramón levantó la vista, desconcertado. Inés, dijo con esa autoridad vacía que tanto temía antes. No respondí. Crucé las piernas con calma, dejando que la tela se deslizara hasta la mitad del muslo. Sabía que esa imagen le desconcertaría, verme dueña de mi cuerpo, pero inaccesible. ¿Otra vez con tus tonterías? ¿Estás con la regla, o qué? No me molesté en contestar. Me levanté con lentitud, como en una coreografía ensayada, y salí de la habitación. Me encerré en el baño, encendí la luz blanca y me miré fijamente al espejo. En mi reflejo, ya no veía solo a la esposa sumisa. Veía a alguien que comenzaba a recuperar el control. La semana había pasado como un suspiro. Cada noche, repasaba la nota de Julián. Cada día, buscaba excusas para salir de casa, para sentir que podía existir más allá de las paredes del piso. Una mañana, mientras tendía la ropa en la azotea del edificio, el viento levantó la falda de mi vestido blanco de lino. Noté cómo el sol acariciaba mis piernas. Llevaba unas sandalias nuevas, con una pulsera fina en el tobillo derecho, uno de esos pequeños caprichos que me había prohibido durante años. En ese momento, un vecino joven, probablemente estudiante, pasó por la azotea inferior. Nuestras miradas se cruzaron fugazmente. No hubo morbo, solo sorpresa. Me sentí viva. Deseada. Por primera vez en mucho tiempo. Por la tarde, llamé a Julián. Mi voz temblaba, pero sus primeras palabras me devolvieron el aire. Inés, ¿estás bien? Quiero irme. Pero no sé cómo hacerlo sin destruir todo. Inés, lo que está roto no lo destruyes. Solo dejas de fingir que funciona. Guardamos silencio. A veces, los silencios entre nosotros decían más que 1000 frases. Me ofreció ir a buscarme. Le dije que no, que tenía que hacerlo sola. Porque esta vez, necesitaba que la decisión fuera mía. A la mañana siguiente, Ramón volvió a exigir su rutina. Me tomó del brazo al ver que no respondía a su llamado. ¿Qué pasa contigo? Estás rara. Te lo han metido en la cabeza, ¿verdad? Alguien te está diciendo que puedes desobedecer. Nadie me dice nada, susurré. Solo he empezado a escucharme. Trató de empujarme hacia la habitación. Me resistí. Tropecé con la alfombra y caí de espaldas contra el suelo. El dolor en la cadera fue punzante, pero no grité. Solo lo miré desde abajo. ¿Esto es lo que te hace sentir hombre? Su rostro se deformó. Era una mezcla de vergüenza, rabia y miedo. No dijo nada. Solo se fue al baño y cerró la puerta de un portazo. Esa noche, no dormí. Hice la maleta. Una sola. Ropa cómoda,
una chaqueta de entretiempo, libros, y un perfume que me recordaba a los veranos de mi juventud en la costa. Dejé sobre la mesa del salón una carta breve. Ramón, no te debo explicaciones. No me voy con otro hombre. Me voy conmigo. Inés. Cuando amaneció, puse un pañuelo rojo en el cuello y mis zapatos bajos de charol negro. No miré atrás al salir. Solo al llegar al portal, me detuve. Subí un poco la falda para abrochar la pulsera de tobillo. Quería sentirme bonita. Quería caminar como una mujer que no le debe nada a nadie. El tren salió a las 7:40 de Atocha. Cada minuto que me alejaba de Madrid sentía que respiraba mejor. El paisaje cambiaba, y con él, mi pecho se expandía. Al llegar a Sevilla, Julián me esperaba con un abrigo en el brazo y esa sonrisa suave que me derretía por dentro. No dijo nada. Solo me tomó la maleta. Tengo tu cuarto preparado, susurró. Esa noche, dormí sola, pero por primera vez en años, sin miedo. La ventana estaba entreabierta, la brisa olía a jazmín, y mi cuerpo, aún dolorido, descansaba envuelto en sábanas limpias que no olían a deber. Desperté con la luz suave del amanecer filtrándose por la ventana. El cuarto era sencillo, una cama con colcha de lino blanco, una silla de mimbre junto a un tocador antiguo, y cortinas color crema que bailaban con la brisa. A mis pies, sobre una alfombra tejida a mano, estaban mis sandalias. Las miré y sonreí. Era mi primer día como mujer libre. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido verde olivo, de algodón fino, ajustado en la cintura con un lazo trenzado. Llevaba un escote discreto, pero lo suficiente para acariciar mi clavícula con elegancia. Me recogí el cabello en un moño bajo y dejé sueltas 2 mechas que caían como hilos de cobre. En el tobillo, la misma pulsera de cuero. El detalle que me recordaba, aquí estoy, y esta soy yo. Bajé al comedor de la librería. Julián estaba preparando café. El aroma era intenso y acogedor. Me ofreció una taza sin decir palabra. Nos sentamos frente a frente, y por unos minutos, no se necesitó conversación. Solo el silencio y el sonido de la vida que comenzaba de nuevo. Hoy quiero ayudarte con los clientes, dije al fin, con una seguridad que me sorprendió. ¿Estás segura? Lo estoy. Quiero trabajar, sentirme útil, usar mis manos para algo que no sea solo obedecer. Así comenzó una rutina nueva. Aprendí a preparar infusiones, a ordenar libros, a conversar con los visitantes. Muchos de ellos eran mujeres. De mediana edad, solas, lectoras silenciosas que entraban por curiosidad y se quedaban por la paz que el lugar ofrecía. Una de ellas me miró fijamente mientras le servía un té de canela. Disculpa, ¿has trabajado antes en algo relacionado con salud? Me preguntó. Sí, fui enfermera, respondí con una sonrisa. Se nota, dijo. Tienes algo en la mirada. Como si supieras curar sin tocar. Aquella frase me dejó temblando. Esa tarde, Julián me pidió ayuda para limpiar el almacén. Subimos juntos por la escalera estrecha que llevaba al altillo. El lugar estaba lleno de cajas con libros viejos y revistas. Al inclinarme para levantar una caja, sentí su mirada sobre mí. No de deseo carnal, sino de asombro. Como si observara algo sagrado. ¿Pasa algo? Pregunté sin girarme. No. Solo, me parece increíble cómo puedes brillar incluso con polvo en los dedos. Solté una risa nerviosa. Pero por dentro, me derretía. Más tarde, al regresar a mi cuarto, me quité lentamente el vestido frente al espejo. No había nadie mirando. Pero lo hice con la delicadeza de quien empieza a reconciliarse con su piel. Guardé la ropa con cuidado y me puse una bata de lino suave, sin nada debajo. Me recosté en la cama con la ventana abierta,
dejando que el aire fresco acariciara mis piernas. Esa noche, no dormí sola. Un golpe suave en la puerta me hizo incorporarme. Julián estaba allí, con una taza de leche caliente entre las manos. Pensé que quizá te gustaría algo antes de dormir, dijo. Pasa, susurré, moviéndome a un lado del colchón. No nos tocamos. Solo nos sentamos uno junto al otro, con la espalda apoyada en la pared y las rodillas dobladas. Él me miraba como si todo lo que había en mí valiera la pena ser contemplado. Me contó sobre su infancia en Granada, sobre el olor de las calles tras la lluvia, sobre su abuela que le leía cuentos hasta dormirse. ¿Y tú? Preguntó al fin. ¿Qué soñabas ser cuando eras niña? Dueña de mí misma, respondí sin pensar. Él sonrió. Pues ahora lo eres. Nos acostamos lado a lado. No hubo besos, ni caricias atrevidas. Solo una mano suya sobre la mía, su respiración profunda y tranquila, y el calor compartido bajo la misma manta. Esa intimidad silenciosa fue más erótica que cualquier roce. Antes de cerrar los ojos, pensé, así debería sentirse el amor. No como posesión, sino como abrigo. El invierno comenzaba a insinuarse sobre Sevilla con mañanas más frescas y cielos de nubes bajas. En la librería, el aroma de madera vieja y té de jengibre parecía más intenso, más acogedor. Llevaba ya más de 2 meses en aquella nueva vida, y cada día me sentía más parte de algo que sí tenía sentido. Esa mañana me vestí con un jersey fino color crema y una falda de lana gris que llegaba a media pantorrilla. Me calcé unas botas cortas de gamuza marrón, ajustadas, que acariciaban mis tobillos con firmeza. En el cuello, el mismo pañuelo rojo del día en que me fui. Me gustaba cómo ondeaba con el viento, como una pequeña bandera silenciosa de mi libertad. Julián me observaba con ternura cada vez que lo usaba. Ese pañuelo te queda como una declaración de guerra, dijo una vez. Pero también de belleza. Nos entendíamos sin esfuerzo. Dormíamos juntos algunas noches, otras cada uno en su habitación. Nada era obligatorio. Nada tenía que ser. En el desayuno, compartíamos silencios y mermeladas caseras. En las tardes, hablábamos de libros, de música, de pasado y futuro. Era una vida simple, pero por primera vez en mi historia, era mía. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras servía té a una clienta, vi una figura conocida entre los estantes. Era mi hija. Julia. Su presencia me heló por dentro y me abrazó al mismo tiempo. Estaba más delgada, su cabello más corto. Me miraba con una mezcla de rabia y tristeza. Mamá, dijo en voz baja. ¿De verdad te escapaste? Me senté con ella en el rincón más discreto de la librería. Le conté todo, sin adornos. El dolor, el desprecio, los años de silencio y miedo. También le hablé de Julián, pero no como un romance, sino como el primer hombre que me miró sin exigirme nada. Ella escuchó. Lloró. Yo también. Papá está solo, no sé si triste o simplemente vacío, dijo, secándose una lager. Al principio gritaba. Ahora solo está callado. Tu padre no supo amarme, hija. Pero eso no quiere decir que yo no pueda volver a amarme a mí misma. Nos abrazamos largo rato. Antes de irse, me dijo al oído. Te admiro por lo que hiciste. Aunque duela. Ojalá un día yo también tenga tu valor. Esa noche, Julián me preparó un baño caliente. Llenó la bañera con esencias de lavanda y puso música suave en un viejo tocadiscos. Me desnudé lentamente. Mi cuerpo, con sus cicatrices, con su piel marcada por los años, me pareció por fin hermoso. Hundí los pies, luego las piernas, y dejé que el calor me envolviera. Él entró sin decir palabra. Se arrodilló a mi lado y me tomó la mano. No necesitábamos sexo.
Solo estar. Su mano sobre mi tobillo, moviéndose apenas, dibujando círculos lentos como si leyera un idioma secreto. Sentí un escalofrío. Me estremecí, no de miedo, sino de placer, puro y digno. ¿Sabes que me enamoró de ti? Susurró. La forma en que vuelves a ti misma. Al día siguiente, al llegar a la librería, había una carta sin remitente. La reconocí de inmediato. La caligrafía de Ramón. No voy a disculparme. Pero quería decirte que te entiendo. No sabía que se podía perder a alguien lentamente hasta que ya no queda nada. Cuídate. Espero que seas feliz. No lloré. Solo cerré los ojos y respiré hondo. Esa noche, Julián me llevó a la estación de tren. ¿A dónde vamos? Pregunté, confundida. A ver las vías, sonrió. Quiero que recuerdes algo. Nos sentamos en un banco de piedra. A lo lejos, un tren partía. El sonido era profundo, mecánico, hermoso. Ese fue el tren que tomaste cuando huiste, dijo. Pero también el que te trajo aquí. Nunca olvides eso. Tú no solo huiste. Elegiste llegar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza. De orgullo. Gracias, susurré. Él me besó por primera vez. Fue un beso sin prisa, con los labios apenas rozando los míos. Como quien toca el mar con los dedos por primera vez, temiendo romper la magia. Cuando regresamos a casa, el viento soplaba fuerte. Subí a mi habitación y abrí la ventana. La luna brillaba como una promesa. Me quité el vestido y me envolví en una manta. Me senté frente al espejo. La mujer que vi reflejada era distinta. No por el maquillaje, ni por la ropa. Sino por la luz en sus ojos. Me toqué el cuello. El pañuelo rojo seguía ahí. Esta vez no me lo quitaré, pensé. Al día siguiente, en el umbral de la librería, apareció una figura desconocida. Un hombre de traje oscuro, con una maleta pequeña. Me miró. Sonrió. Y me preguntó. ¿Aquí se encuentra la señora Inés? La historia aún no había terminado.